¿Estás? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a hablar de estática. La estática es una rama de la física, ¿correcto? En particular, una rama de la mecánica. ¿Y cuál es su objetivo de estudio? El equilibrio. En estática estudiamos el equilibrio y yo creo que estás un poco acostumbrado a la idea de lo que puede ser algo estático, ¿no? Algo que no se mueve. Tendrías más o menos esa idea intuitiva. En general todos tendríamos eso. Pero aclarando qué es lo que significa estática, se estudia las condiciones para que un cuerpo esté en equilibrio mecánico. ¿Listo? Ahora, ¿qué es el equilibrio mecánico? Necesitamos hablar sobre esto también. ¿Ya? Esta es la palabra clave. Equilibrio mecánico. ¿Qué podría ser? Yo creo que tienes alguna idea. Bien, si tú tienes una mesa y encima de esa pones un objeto, y que no existe ninguna otra fuerza que está afectando, pues podríamos decir que ese cuerpo se encuentra en equilibrio. Sin embargo, en física existen otras dos condiciones de equilibrio. Además de que no debe estar trasladándose, tampoco debe estar rotando. No puede ni rotar ni trasladarse. Ya. Dado eso, el equilibrio mecánico del que vamos a hablar se clasifica en dos. Bien, básicamente no debe haber aceleración, siempre. No debe haber esa aceleración, ¿listo? Ni aceleración lineal ni aceleración angular. Por lo tanto, vamos a definir el equilibrio estático. El más popular de todos, me parece. Esto sucede cuando la velocidad de un cuerpo es igual a cero. Y si su velocidad es cero, también su aceleración es cero. Además, su velocidad angular es igual a cero, no gira, ¿listo? Y por lo tanto, lo obvio se cumple, es que su aceleración angular sería cero. Ya, ese es un tipo de equilibrio. Pero ¿qué pasa con un cuerpo que se traslada, pero con velocidad constante? Ya, si tú te mueves con velocidad constante, también estás en equilibrio, estarías dentro del equilibrio cinético, debido a que tu aceleración es cero. Ahora, si tú rotas, pues puedes rotar siempre y cuando tu velocidad angular sea cero, lo que significa que tu velocidad angular sería, su aceleración angular sería cero. Muy bien, así se define el equilibrio. Ahora, básicamente, no aceleración, no aceleración angular. Eso es lo suficiente que tenemos para acá. Y dentro de eso existen dos cosas. O estás quieto o te mueves, pero con velocidad angular constante, o giras, pero tu velocidad angular es constante. ¿Ya? Muy bien, mucho ojo con eso. Existen dos condiciones para el equilibrio, las cuales se llaman condiciones de equilibrio. ¿Y qué significa eso? Bien, significa en primer lugar, uno es que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. Y dos, como vamos a ver, y esto garantiza que no te mueves. Y en caso de moverte, lo haces sin aceleración. Y dos, vamos a tener que la sumatoria de los momentos de fuerza es igual a cero, que es momento de fuerza, que significa que sumen cero. Y porque eso garantiza el equilibrio, eso lo vamos a ver más adelante. Vayamos con el primero. El primero nos dice que la sumatoria de las fuerzas que se aplican a un cuerpo deben ser igual a cero. Supongamos que tenemos un objeto cualquiera y sobre este objeto se van a aplicar una fuerza F1, luego una fuerza F2, una fuerza F3 y así cualquier cantidad de fuerzas necesaria. Se debe cumplir que la sumatoria vectorial de F1 más la suma del vector F2 más la suma del vector F3 debe ser igual al vector nulo. Y si hubiera más vectores, habría que añadirlos, ¿no? Si hubieran 5, 10, 20, lo que sea, habría que añadirlos, ¿ya?
Ahora, ya identificas que cuando hablamos de vectores es más fácil si trabajamos con sus componentes. En algunos casos es más fácil trabajar exclusivamente con sus componentes. Entonces, en el eje X tendríamos que la sumatoria de todas las fuerzas en el eje X son iguales a cero, ¿no? En el eje Y, que tendríamos que la sumatoria de todas las fuerzas que están en el eje Y son igual a cero. Del mismo modo, en el eje Z, la sumatoria de fuerzas en el eje Z debe ser igual a cero. Y eso se puede expresar de alguna manera más bien. Cuando tenemos el eje X, recuerda, ¿no? Tenemos que apuntar o hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, también podríamos decir, y este es otro modo de verlo, que todas las fuerzas que apuntan hacia la izquierda debe ser igual a todas las fuerzas que apuntan hacia la derecha. Si hablamos del eje X, diríamos todas las fuerzas que apuntan hacia arriba deben ser igual a todas las fuerzas que apuntan hacia abajo. Y del mismo modo para el eje Z, ¿no es cierto? Todos los que apuntan en Z positivo es igual a Z negativo. Es decir, se aniquilan, se anulan mutuamente uno con otro. ¿Listo? A ver, veamos un ejemplo súper sencillo de lo que sería hacer cumplir esta primera condición de equilibrio. ¿Qué te parece si en el techo de tu casa colgamos una cuerda? Ahí está una cuerda. Y en esta cuerda amarramos un bloque, un cuerpo, un objeto, una masa cualquiera. ¿Qué fuerzas actúan sobre este cuerpo? Su propio peso que apunta en dirección hacia abajo y luego hacia arriba la tensión de la cuerda. ¿Qué garantiza esto? Garantiza que, bueno, si lo vemos y experimentamos esto, nos vamos a dar cuenta que el bloque no va a subir ni bajar así por la nada, ¿no? Ni se va a ir de izquierda a derecha así por la nada, ¿no? Listo. Entonces, este cuerpo está en equilibrio. ¿Y cómo lo manifestamos en una ecuación? Pues sumatoria de fuerzas es igual a cero, al vector cero. Obvio, ¿no? Listo. En el eje X, en el eje horizontal, ¿hay alguna fuerza? Pues no hay fuerzas, ¿no? Entonces, pasamos de eso por ahora. Pero en el eje Y, sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser cero. Eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia arriba debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia abajo, ¿no? A ver, ¿quién apunta arriba? Tensión. ¿Quién apunta abajo? El peso, ¿no? Si el peso tiene un valor de 100 newtons, la tensión deberá valer 100 newtons. Si la tensión vale 200 newtons, el peso deberá valer 200 newtons para aniquilarse mutuamente, para anularse y mantener al cuerpo en reposo, en equilibrio, en equilibrio, en equilibrio. Muy bien, ese es un ejemplo de lo que podríamos ver. ¿Listo? Ahora, ¿qué te parece si seguimos hablando sobre qué sucede si sobre un cuerpo, aquí está un cuerpo, actúan tres fuerzas? Una fuerza así, otra fuerza así y otra fuerza así. ¿Puede suceder una situación como esta? Claro, ¿no? Imagínate que tenemos un cuerpo cualquiera y se encuentra amarrado por una cuerda por acá, actúa su propio peso y también está amarrado por otra cuerda acá. ¿Listo? De lo que quiero hablarte es de el teorema de Lamy y habla precisamente sobre esto. Bien, más que tener una intuición física, te recomendaría que tengas una intuición geométrica de este problema, ¿ya? Supongamos que tenemos tres fuerzas concurrentes, es decir, que concurren en un solo punto en común. ¿Listo? Así. Y van a formar ángulos entre ellas. ¿Listo? Esta será la fuerza F1. Y delante de ella, así, acá, formará el ángulo alfa. Luego tenemos la fuerza 2 por acá, el vector fuerza 2. Y al frente estará el otro vector, el vector beta. Y sobre este vector F3 existe un ángulo que se forma que sea el vector gamma. ¿Listo? De modo que se cumple que alfa más beta más gamma, ¿cuánto es? ¿Cuánto es alfa más beta más gamma? 360 grados. Excelente. Ahora, ¿qué dice el teorema de Lamy? Mira,
F1 es este vector. ¿Y a quién tiene ahí al frente? Al alfa, ¿no es cierto? Entonces el módulo de F1 entre el seno de alfa es igual a F2 entre el seno de... ¿Quién tiene al frente a F2? Ups, ¿por qué no me avisas que me he equivocado acá? ¿Listo? Esto es beta. Y eso será igual a F3 entre... A ver, tú complétalo, dime. Seno de gamma. Muy bien, ¿ves que sí puedes? ¿Ves que sí sabes? Listo. Y ese es el teorema de Lamy, ¿ya? Eso lo puedes usar como una herramienta muy fácil de resolver los ejercicios y lo incluimos en esta primera condición de equilibrio como una herramienta de la cual tú puedas trabajar. Ahora vámonos a estudiar la segunda condición de equilibrio. ¿Cuál es la primera? La sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. ¿Me entiendes, no? Ahora vamos a hablar de la segunda condición de equilibrio. Listo. Si me equivoco alguna tilde, algún signo de puntuación, me puedes avisar en los comentarios, ¿no? Porque yo quiero hacer el contenido bueno para ti. ¿Ya? Mira, básicamente se resume en esto. No hay giros. No hay giros. Nadie puede girar. Y si gira, no puede girar con una aceleración angular. ¿Ya? Muy bien. Antes de presentarte esto, de enseñarte cómo se cuantifican los giros, o sea, cómo se le da una magnitud a girar, te voy a hablar del momento de fuerza, o también llamado en el mundo de la física como torque. A mí me gusta más el nombre de torque. Creo que estoy más adecuado con esto. ¿Listo? Mira, se representa con la letra M, ¿ya? De momento. O también vas a verlo con la letra tau. Esa letra que estás viendo ahí se llama tau, ¿listo? ¿Y cómo se aplica? Bien, supongamos que tenemos una superficie, un cuerpo, una placa, lo que sea, ¿ya? Ahí está, un plano. Y sobre este vamos a escoger un punto de origen, un punto O. Supongamos que ahí le clavamos un palo, ¿ya? Listo, ese es un punto O. Vamos a escoger una ubicación sobre este cuerpo, ¿ya? Vamos a escoger una ubicación. Este punto de acá. Podemos trazar la posición de ese punto. Este nos dará el vector posición R. Y en este punto R será el punto de aplicación de una fuerza. Paralela al plano. ¿Cómo lo hago para que se me anote? Y ahí está. Y ahí está. Y aplico una fuerza F cualquiera. Entonces tengo dos vectores. Una fuerza F y desde donde se origina he trazado el vector de posición R. ¿Ya? Ahora, el momentum de fuerza se define como el vector posición producto vectorial por el vector fuerza. ¿Te acuerdas de qué era el producto vectorial? Era una operación entre vectores que me permitía hallar un vector perpendicular a ambos. Entonces será un vector perpendicular tanto a R como a F, ¿no? Listo, que apunte de perpendicular a esta superficie, ¿no? Si es que ambos se encuentran en ese plano. ¿Listo? Esa es la definición del momento de fuerza. Tienes la posición y dónde se aplica la fuerza, tú trabajas con esto. Ahora, no es necesario siempre hallar el vector, sino a veces solamente nos piden el módulo. Entonces será el módulo de R por el módulo de F por el seno del ángulo que forma ¿quién? R y F. Vamos a poner ahí. Teta es el ángulo que forma R con F. Puede suceder también. Ahora, sigo sin entender realmente qué significa esto. Bueno, vamos a ver un momento, vamos a ver un ejemplito chiquito, ¿ya? Mira, el torque nos dice si es que tienes un cuerpo y este cuerpo va a tener un eje, ¿ya? Por ejemplo, que esta es una barra y la barra tiene acá un eje de rotación, ¿no? Una articulación a través de la cual puede rotar, ¿listo? Y para que rote, es posible que yo pueda aplicar una fuerza acá, puedo aplicar una fuerza y entonces, ¿qué pasará con la barra esta? Rotará hasta esta dirección, ¿no? Así, rotará, ¿cierto? Ahora, necesariamente es la única situación que puede suceder, ¿no? Puedo tener la misma barra, por ejemplo, y puedo aplicar una fuerza
ya también hacia arriba, que lo haga rotar en el otro sentido, ¿no? Listo. Entonces, puedo tener esta rotación o esta rotación. Puedo tener una rotación en sentido horario o en sentido antihorario, ¿ya? Por convenio, se asume que el sentido horario corresponde a un momentum negativo y el antihorario a positivo. ¿Es eso siempre así? No, es un convenio, ¿ya? Puedes intercambiar siempre y cuando tú conserves ese convenio que tú mismo te haces para tu ejercicio. Ahora, ¿quieres una versión un poquito más intuitiva de lo que puede ser el momentum? Mira, para hacer girar esta barra, no tendré que aplicar una fuerza por acá, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿O qué pasa si lo aplico por acá, más cerquita al eje de rotación, o en el centro de la barra, o por acá al extremo? ¿Será diferente? Del mismo modo acá, si aplico por acá, ¿será lo mismo que por acá? Esa es una buena pregunta. ¿Será lo mismo? Ahora, yo quisiera animarte a lo siguiente. Vas a ir a alguna puerta y la puerta pues tiene un eje a través del cual rota, ¿no? Donde se encuentran las bisagras, ¿no? Vamos a dibujarlas ahí, las bisagras. Y aquí está la puerta, ¿no? Ahora, tú puedes hacer la siguiente experiencia. Intenta abrir o cerrar la puerta, hacerla girar, ¿listo? Empujando con tu dedo meñique desde un extremo, ¿no? Desde la parte más alejada del punto de rotación. Y vas a ver que debe ser relativamente fácil, ¿no? No a menos que tengas una puerta de metal de acero blindado, no sé, algo así. Pero debería ser relativamente fácil para una puerta convencional. Ahora, haz lo mismo, pero apretando con tu dedo meñique en la mitad de la puerta, ¿ya? Y ahora justo donde en el eje de rotación. Y vas a ver que los resultados son diferentes. Cuando aplicas una fuerza lo más lejano al eje de rotación, es fácil abrir, ¿ya? Es fácil de que gire, porque el momento es más fácil, porque el vector de posición es más grande. En cambio, si tú lo aplicas más cerca por acá, el vector de posición es más chiquitito y por lo tanto es más difícil abrir. ¿Ya? Muy bien, esa es nuestra experiencia con una puerta. Deberíamos hacer un ejemplo explicando eso. Bien, ahora vamos a hablar de la segunda condición de equilibrio. Ahora sí, solamente te he hablado del torque. Hablemos de la segunda condición de equilibrio. Ujú. La sumatoria de todos los momentos de fuerza o los torques debe ser igual a cero. Todo lo que haga girar en sentido horario se debe aniquilar con lo que haga girar en sentido antihorario. Y voy a colocarlo así, mira. M antihorario, todos los torques, los momentos que hagan girar en sentido antihorario, debe ser igual a la sumatoria de todos los momentos que hacen girar en sentido horario. Se aniquilan uno con otro. Bien, ¿quieres ver un pequeño ejemplito de eso? No entiendo por qué. Bueno, no entiendes porque no has visto un ejemplito, ¿ya? Vamos a ver un pequeño ejemplito y ahora sí va a estar todo más claro. Pero ¿sabes qué más necesitas para entender? Debes recordar que debes compartir este vídeo. Por favor, comparte este vídeo y deja un comentario. Así ayudamos a la difusión de este material. Hallar la fuerza F si la barra está en equilibrio. ¿Listo? Y vamos a hacer un ejercicio, un gráfico. Listo. Está en equilibrio. Supongamos la siguiente situación. Vamos a tener un punto de apoyo. ¿Listo? Ahí está. Aquí está el piso, ¿no? Y vamos a tener un punto de apoyo. Y sobre este punto de apoyo, lo que haré yo será colocar una barra. Listo. Creo que eso sí sabes qué puedes hacer, ¿verdad? Listo. Pero, ¿qué sucede cuando coloco la barra? Mira, si yo lo coloco así, de un costadito, pues va a rotar y se va a caer, ¿cierto? Va a caer así. ¿No? Del mismo modo, si lo hago así, ¿no? Se cae, ¿no es cierto? Y yo no quiero que se caiga, ¿no? Entonces intentaré buscar un punto donde la barra esté quietecita. ¿Listo? Ahí en equilibrio, ¿ya? Listo. Ahora, si yo lo dejo así, pues chévere, ¿no? Pero ¿qué tal si por acá, a ver, pongo a una personita que se para y por acá otra personita que se para, ¿no? Básicamente lo que sería un sube y baja, ¿no? Listo. Bien. Ahora,
que se mantenga quieta no necesariamente puede ser verdad, ¿no? Porque si pongo a una persona por acá, la barra va a rotar para abajo, ¿no es cierto? O qué tal pongo acá tres personas y acá pongo, no sé, un refrigerador. A lo mejor el refrigerador es más macizo y hace rotar en ese sentido, ¿no? Listo. Entonces pueden ocurrir cualquiera de esas situaciones. Vamos a suponer que este es nuestro punto de apoyo O. Y por acá, en el extremo derecho, vamos a aplicar una fuerza de 50 newtons a una distancia de 2 metros. Listo. Si esto sucede, y esto que sea 5 metros. Bien, si esto sucede, bien, si solamente la fuerza de 50 newtons está apuntando ahí hacia abajo, la barra va a rotar hacia abajo, evidentemente, ¿no? Ahora, ¿qué fuerza debería aplicar por acá para compensar y se mantenga todo en equilibrio? Bueno, vamos a hablar primero de la fuerza rojita, ¿ya? Mira, para la fuerza rojita vamos a tener su momentum 1. Y el momentum es igual, bueno, ya se fuerza por distancia, o bueno, perdón, posición por fuerza, pero como vectores no lo tengo, pero su módulo es R por F por el seno del ángulo. Bien, es evidente que la distancia por acá y la fuerza que forman son perpendiculares. Entonces, también vas a observar en los textos que el momentum está dado por la distancia multiplicado por la fuerza. ¿Ya? También el momentum, cuando son perpendiculares, se puede definir como la distancia por la fuerza. ¿Distancia desde dónde? Desde un punto de apoyo, desde donde gira todo. ¿Ya? ¿Listo? ¿Cuánto es la distancia desde este punto O hasta acá? 2 metros, ¿no? Como está en el ejercicio. Bien. Y la fuerza aplicada, la fuerza rojita, 50. ¿No? Eso me quiere decir que el momento es de 100 newtons por metro. Listo. Ahora el moradito, la fuerza F, desconocida esta que no sabemos. M2. Listo. ¿Cuál es la distancia desde el punto de apoyo, el mismo punto, ¿no? Hasta ahí es 5 metros. ¿Cuánto es el valor de la fuerza? F, ¿no? Ahora hay que hacer cumplir la segunda condición de equilibrio. La sumatoria de los momentos es igual al vector 0. Bien. Pero también la sumatoria de los momentos antihorario es igual a la sumatoria de los momentos horario. ¿Ya? Ahora mira, esta fuerza de acá que estoy encerrando, si se aplica, ¿cómo hacer rotar a la barra? ¿En sentido horario o antihorario? ¿No? Lo haría rotar así. ¿Listo? Ya, eso quiere decir que en sentido horario, ¿no es cierto? 50. Y la otra barra, perdón, la otra fuerza, si se aplicaría, gira la barra así, en esa dirección, ¿no? Eso quiere decir que en sentido antihorario, ¿no es cierto? A ver, esto será como M1, 5F, ¿no? Lo que está ahí, 5F. Igualamos y me queda que F es igual a 10 newtons, ¿no es cierto? Ya, y ya tengo mi ejercicio resuelto. Wow, acá me faltó, esto es 100, perdón, no 50, 100. Y por lo tanto esto es 20 newtons de fuerza, ¿no? Bien, eso es lo que sucede con el momentum de fuerza. Ahora, ¿qué pasa si hay muchas fuerzas aplicadas sobre un cuerpo, sobre una placa, por ejemplo? Bien, también habrá varios momentums diferentes. Y quiero que te lo imagines de la siguiente manera. Imagínate que tenemos una placa sobre una mesa, ¿ya? Ahora, yo voy a clavar un clavo en un punto por acá. ¿Listo? Ahí está un clavo. ¿Listo? Ahí está un clavo en este punto. ¿Listo? Está clavado. Y empiezo a aplicar una fuerza. Ese es el punto. Una fuerza por acá, por acá, por acá. Puede ser que haga rotar al cuerpo, ¿no es cierto? Listo, ¿no? Ahora, ¿qué tal si una fuerza se aplica ahí y otra en el otro sentido? Bueno, dependiendo de quién es más fuerte, quién aplique más momentum, ese disco o ese cuerpo, esa placa, rodará, ¿no? Porque acá hay un punto fijo. ¿Listo? Y ahora, ¿cómo hallo el momentum de fuerza? Pues tenemos que hablar del teorema de Variñón. ¿Listo? Y nos va a decir una cosa más o menos intuitiva que yo creo que tú sabías. El momentum total, ocasionado por varias fuerzas, por ejemplo, una fuerza uno,
una fuerza 2 y por acá una fuerza 3. ¿Listo? Será igual a la suma de cada uno de los momentos, medidos desde un punto. Ah, acá tendré un punto R1. Ah, acá tendré un punto R2, ¿verdad? Ah, acá tendré una posición R3. R3. Entonces, el momentum de todos estos será el momentum 1 más el torque 2 más el torque 3. Y si hubiera más, más, ¿no es cierto? Entonces, el momento de fuerza será igual. R1, producto vectorial, fuerza 1, más R2, producto vectorial, fuerza 2, más R3, producto vectorial, fuerza 3. Y si hubiera más, se añade. ¿Listo? Ese es el teorema de Varignón. ¿Listo? Y si fueran ceros, garantizaría que no se moverían para nada. Muy bien, esta es una pequeña explicación de estática. Espero que el tema haya sido bastante claro. Y si no, te animo a seguir practicando, investigando sobre este tema. Mi nombre es Rubén y espero que este vídeo haya sido de tu agrado. Muchas gracias y nos vemos hasta una próxima oportunidad.